La pesada puerta de roble se abrió lentamente. Gaspar no podía moverse de su silla de ruedas. Sus piernas se sentían como bloques de cemento frío. Esperaba a su enfermero de turno, pero en el umbral de su habitación blindada no había un adulto. Había una niña de 3 años con coletas disparejas. Ella lo miraba con unos ojos inmensos y oscuros. En la mansión más silenciosa de todo Bel Air, esta pequeña intrusa acababa de romper la única regla que lo mantenía con vida. Nadie debía entrar sin ser anunciado. Nadie debía presenciar la ruina del gran Gaspar Sterling. A sus 34 años, Gaspar había sido un titán, un genio implacable de los bienes raíces en Los Ángeles. Había construido un imperio de acero y cristal sobre las espaldas de competidores más débiles. En su ascenso hacia la cima, había asimilado la cultura corporativa con tanta perfección que perdió su propia alma. Su herencia latina, el idioma de sus abuelos, la calidez de su sangre, todo se había borrado. Lo reemplazó con trajes a medida, relojes suizos y un corazón de hielo. Era un hombre que medía el valor absoluto de las personas por su utilidad financiera. No tenía amigos, solo aliados estratégicos. No tenía amores, solo transacciones sociales. Hasta que su propio cuerpo dejó de serle útil. La esclerosis múltiple no anunció su llegada con trompetas. Llegó como un ladrón silencioso en la noche. Primero fue un hormigueo sutil en los dedos de la mano izquierda durante una cena de gala. Gaspar lo ignoró, culpando al estrés y a la falta de sueño. Semanas después, una copa de vino de cristal se resbaló de su mano y se hizo añicos contra un suelo de mármol. Las miradas de los inversores en la sala se clavaron en él. Luego vino la fatiga aplastante, una pesadez que le robaba el aliento con solo caminar unos pasos. Finalmente, llegó la traición definitiva de sus piernas. El diagnóstico médico fue una sentencia fría y clínica. No había cura, solo un deterioro progresivo y humillante. La reacción de su entorno corporativo fue rápida, brutal y despiadada. Su socio comercial de toda la vida comenzó a planear la sucesión de la empresa antes de que Gaspar saliera de la clínica. Su prometida, una mujer que amaba las alfombras rojas y los reflectores de la alta sociedad, empacó sus maletas en silencio. Lo abandonó por un jugador de tenis profesional más joven y, sobre todo, sano. La junta directiva de su propia empresa le envió cestas de frutas exóticas, vacías de cualquier sentimiento real. Las acompañaron con correos electrónicos fríos, sugiriendo su retiro anticipado por el bien de las acciones. Todos huyeron de la debilidad. El ecosistema de los ultra ricos no tolera la fragilidad humana. La respuesta de Gaspar fue construir una fortaleza impenetrable. Se encerró en su inmensa propiedad de Bel Air. Era una maravilla arquitectónica moderna, pero funcionaba como una prisión clínica. Techos altísimos, maderas oscuras, tonos grises y un silencio sepulcral que ahogaba los pensamientos. Despidió a sus conocidos, a sus asistentes personales y a gran parte de su personal doméstico. Estableció reglas draconianas para los pocos empleados que sobrevivieron a la purga. El señor Vance, el estricto administrador de la propiedad, se encargó de hacerlas cumplir con precisión militar. Cero compasión, cero preguntas personales. Silencio absoluto en los pasillos. Gaspar estaba amargado, congelado en el tiempo y consumido por el resentimiento. Esperaba el final de sus días en una habitación principal que tenía el tamaño de una casa normal. A 20 kilómetros de allí, el mundo era completamente distinto. En el barrio de Boyle Heights, la madrugada aún era oscura, fría y pesada. El despertador de Emilia Ramírez sonó a las 4:30 de la mañana. No había techos altos ni maderas oscuras en su pequeño apartamento de un solo ambiente. Solo el sonido constante de las tuberías viejas y el viento helado que se colaba por una ventana mal sellada. Emilia tenía 31 años. Había llegado de un pequeño pueblo en México con las manos vacías, huyendo de la pobreza y buscando un milagro. Su realidad diaria estaba marcada por el agotamiento crónico y el olor a humo de los autobuses del metro de Los Ángeles. Pero también estaba marcada por el aroma cálido y dulce del champú barato de lavanda. Ese era el olor de su hija, Elena. Elena tenía 3 años. Tenía unas coletas desiguales que Emilia le peinaba con prisa cada mañana antes de salir. Poseía una inocencia valiente, observadora y absolutamente pura. La niña no entendía de riqueza, de pobreza, ni de jerarquías sociales. No sabía qué era el dinero, ni por qué su madre lloraba a veces en silencio por las noches.
Solo entendía de emociones humanas, de abrazos fuertes y de sonrisas. Para Emilia, Elena era el único sol en una ciudad despiadada que cobraba por cada respiro. La ansiedad de vivir de cheque en cheque era una presión constante en el pecho de Emilia. Una matemática financiera imposible que la mantenía despierta de madrugada, calculando centavos. Emilia era la única empleada de limpieza que había durado 8 meses en el ala este de la mansión de Gaspar. Sobrevivió a los despidos masivos porque aprendió a hacerse invisible. Se movía por los inmensos pasillos de Bel Air como un fantasma. Evitaba el contacto visual con el señor Vance. Borraba sus propias huellas en el mármol y nunca hacía el menor ruido. Sabía perfectamente que un solo error, una sola queja del dueño, significaba el despido inmediato. Y el despido significaba perder el apartamento. Significaba la calle para ella y para Elena. Era un martes frío de noviembre. El viento soplaba con fuerza por las calles empinadas del este de Los Ángeles. Emilia le estaba abrochando el abrigo de lana a Elena en la parada del autobús cuando sonó su teléfono celular. El identificador de llamadas mostraba el nombre de doña Carmen, la dueña de la pequeña guardería del barrio. Emilia contestó con un nudo en la garganta, presintiendo el desastre. La voz de la mujer mayor sonaba alterada y llena de disculpas. Una tubería principal de agua había estallado durante la noche en el edificio. El agua sucia había inundado todo el local, arruinando las alfombras y los muebles. La guardería estaba cerrada indefinidamente por orden de la ciudad. Emilia sintió que el asfalto desaparecía bajo sus pies. El pánico le oprimió el pecho con una fuerza física, dejándola sin aire. Comenzó a hacer cálculos mentales a una velocidad desesperada, buscando una salida. Las aplicaciones de cuidado infantil de emergencia en su teléfono costaban $92 por día. Abrió la aplicación de su banco con los dedos temblorosos, rezando por un milagro que sabía que no existía. La pantalla cargó lentamente, mostrando la cruel realidad. Su saldo disponible era de exactamente $47. No tenía familia en la ciudad a quien pedirle ayuda. No tenía amigos que no estuvieran ya trabajando en 2 o 3 empleos diferentes para sobrevivir. Faltar al trabajo simplemente no era una opción. El señor Vance había sido muy claro el día que la contrató. Una ausencia sin aviso previo de 48 horas era motivo de terminación inmediata del contrato. Sin excepciones, sin excusas, sin segundas oportunidades. Emilia miró a Elena, que jugaba felizmente con la cremallera de su abrigo, ajena al colapso del mundo de su madre. La matemática financiera de la pobreza en Estados Unidos es una trampa perfecta y cruel. No hay margen para la mala suerte. No hay espacio para una tubería rota, una enfermedad repentina o un neumático desinflado. Emilia tomó una decisión aterradora, una decisión que rompía todas las reglas de su supervivencia. Iba a esconder a su hija en la mansión de Bel Air. El viaje en autobús fue una tortura silenciosa y agónica. Emilia abrazaba a Elena contra su pecho, sintiendo cada bache de la carretera como un golpe en su propio cuerpo. Vieron cómo la ciudad cambiaba drásticamente a través de la ventana sucia del vehículo. Dejaron atrás los murales coloridos, los vendedores ambulantes y las calles abarrotadas de Boyle Heights. Entraron lentamente en el mundo estéril, verde y amurallado de los ultrarricos. Las calles se volvieron anchas, bordeadas de árboles centenarios y muros de piedra impenetrables. Al llegar a la entrada de servicio de la propiedad de Sterling, Emilia le susurró a su hija al oído. Le dijo que iban a jugar a un juego nuevo, el juego de las escondidas mágicas. Le explicó con voz temblorosa que tenía que ser una estatua de piedra, que no podía hacer ni un solo sonido, ni siquiera para reír. Elena asintió con sus grandes ojos oscuros, tomando el juego con una seriedad absoluta. Emilia logró pasar por la puerta trasera de seguridad justo antes de que el señor Vance comenzara su estricta ronda matutina. Con el corazón latiendo en sus oídos, escondió a Elena en el pequeño cuarto de descanso del personal. Era una habitación sin ventanas al final del pasillo de servicio, llena de uniformes extra y cajas de detergente. Le preparó un pequeño nido con un suéter viejo sobre una silla. Le dejó unos crayones gastados, un cuaderno de hojas amarillentas y un pedazo de pan dulce que había traído de casa. Le suplicó, besando su frente, que no se moviera de esa silla por nada del mundo. Luego, Emilia tomó su pesado carrito de limpieza, respiró hondo para calmar sus nervios destrozados y se dirigió al ala este. El ala este era el territorio prohibido, el corazón de la fortaleza. Era donde Gaspar Sterling pasaba sus días y sus noches,
encerrado en su habitación principal. Emilia comenzó a limpiar los inmensos ventanales del pasillo, aplicando el líquido limpiador con movimientos mecánicos. Sus manos trabajaban con rapidez, pero su mente estaba atrapada en el cuarto de descanso. Cada crujido de la madera de caoba la hacía saltar de terror. Cada sombra proyectada por el sol de la mañana le parecía la figura del señor Vance acercándose para despedirla. El silencio de la casa era tan profundo que le zumbaban los oídos. Mientras tanto, en el cuarto de servicio, Elena había terminado su obra de arte. Había pintado una gran flor morada con trazos fuertes, desordenados y llenos de vida. Quería mostrársela a su mamá de inmediato, esperando un abrazo de recompensa. La niña se bajó de la silla en absoluto silencio, recordando las reglas del juego de las estatuas. Abrió la puerta del cuarto de descanso, que Emilia, en su pánico, no había cerrado con el seguro. El pasillo frente a ella era inmenso, brillante y completamente vacío. Parecía el interior de un castillo de los cuentos que su madre le leía por las noches. Elena comenzó a caminar. Sus pequeños zapatos de lona no hacían ningún ruido sobre las gruesas y costosas alfombras persas. Para una niña de 3 años, la mansión era un lugar intimidante pero fascinante. No sentía el peso aplastante de la riqueza extrema, ni el frío de la soledad que impregnaba cada pared. Solo veía puertas gigantescas de madera tallada y techos que parecían tocar el cielo. Caminó sin rumbo fijo, siguiendo el baile de las partículas de polvo que flotaban en los rayos de luz. Se alejó cada vez más de la zona de servicio, cruzando fronteras invisibles que ningún empleado se atrevía a cruzar. Llegó al pasillo principal del ala este. Al final del largo corredor, había una puerta de roble macizo, imponente y oscura. Estaba ligeramente entreabierta. El enfermero del turno de la mañana había salido apresuradamente a buscar unos medicamentos a la farmacia y olvidó cerrarla por completo. Una falla de seguridad imperdonable en el mundo de Gaspar Sterling. Elena se acercó con curiosidad, apretando su dibujo de la flor morada contra su pecho. Apoyó sus pequeñas manos en la madera fría y empujó con todas sus fuerzas. La pesada puerta de roble se abrió lentamente, emitiendo un crujido sordo que rompió el silencio absoluto de la habitación. Gaspar estaba sentado en su silla de ruedas de alta tecnología, posicionado frente al inmenso ventanal. Miraba fijamente el jardín perfectamente podado, un jardín que no había pisado en más de 8 meses. Estaba atrapado en un día terrible de su enfermedad, uno de esos días donde la niebla mental y el dolor físico eran insoportables. La depresión lo envolvía como una manta de plomo, asfixiando cualquier deseo de seguir adelante. Al escuchar el sonido de la puerta, giró la cabeza con extrema dificultad, frunciendo el ceño con irritación. Esperaba ver el rostro profesional, distante y aburrido de su enfermero. Esperaba una disculpa rápida y el sonido de la puerta cerrándose de nuevo. En cambio, su mirada se encontró con la niña. Elena entró en la inmensa habitación de tonos grises, un pequeño punto de color y vida en medio de un mausoleo moderno. Llevaba su dibujo en una mano y miraba a Gaspar con una curiosidad absoluta y sin filtros. No vio a un titán de los negocios caído en desgracia. No vio a un hombre amargado, temible y roto. Vio simplemente a una persona. Elena se acercó a la silla de ruedas, deteniéndose a 1 metro de distancia, invadiendo el espacio personal que nadie se atrevía a cruzar. Lo miró fijamente a los ojos, inclinando un poco la cabeza. «Tienes una cara triste», dijo la niña. Su voz infantil, aguda y clara, resonó en la inmensa habitación como un trueno en medio de un desierto silencioso. Gaspar sintió un impacto eléctrico en el centro de su pecho, una sacudida que lo dejó sin aliento. Nadie le había hablado sin una agenda oculta, sin lástima o sin miedo en años. Nadie se había atrevido a mirarlo a los ojos y decirle una verdad tan simple y devastadora. Su mano derecha, temblorosa y débil, descansaba a centímetros del botón de emergencia integrado en el reposabrazos de su silla. Un solo toque, una leve presión de su dedo, y el señor Vance aparecería en menos de 60 segundos para expulsar a la intrusa, para investigar la brecha de seguridad y despedir sin piedad a quien fuera responsable de esta invasión inaceptable. Era el protocolo, era la regla de oro de su aislamiento. Pero Gaspar no movió el dedo. Estaba paralizado, no por los nervios dañados de su esclerosis, sino por la pureza desarmante del momento. Elena no esperó una respuesta del hombre silencioso. Dio un paso más, y, con la agilidad natural de un gato, se subió al pequeño taburete de terciopelo que estaba junto a la silla de Gaspar.
Me sentaré contigo para que no estés solo, anunció la niña con total naturalidad. Se acomodó en el taburete, alisó la falda de su vestido barato y miró hacia el ventanal, exactamente en la misma dirección que él miraba. No pidió nada. No exigió atención. Simplemente ofreció su presencia. En el otro extremo de la inmensa casa, Emilia regresó al cuarto de descanso con el corazón latiendo a un ritmo peligroso. Abrió la puerta esperando ver a su hija dibujando. Encontró la silla vacía. El corazón se le detuvo en seco. El aire abandonó sus pulmones de golpe, dejándola mareada. El terror absoluto, un miedo primitivo y salvaje, se apoderó de cada célula de su cuerpo. Dejó caer el trapo de limpieza húmedo al suelo y salió corriendo por los pasillos de servicio. Su mente proyectaba las peores imágenes posibles, una película de terror financiero y personal. Veía a Elena cayendo por las inmensas escaleras de mármol del vestíbulo principal. Veía a Elena rompiendo una escultura antigua que costaba más que la vida entera de Emilia y todas sus generaciones futuras. Veía a Elena siendo descubierta por los ojos fríos y calculadores del señor Vance. Emilia corrió sin importarle hacer ruido, rompiendo su propia regla de invisibilidad. Revisó la enorme cocina industrial, la biblioteca de 2 pisos, el comedor formal que nunca se usaba. Nada. El pánico le nublaba la vista. Solo le quedaba un lugar en toda la mansión, el lugar estrictamente prohibido. Llegó corriendo al pasillo del ala este, sin aliento, y vio la puerta de roble entreabierta al final del corredor. Sintió que las piernas le fallaban y que se iba a desmayar allí mismo. Se acercó temblando incontrolablemente, con lágrimas de pánico puro quemándole los ojos. Se asomó al interior de la habitación gris. Allí estaba su hija, sentada tranquilamente en un taburete, balanceando las piernas, junto al hombre más temido, aislado y poderoso de la casa. Emilia irrumpió en la habitación, rompiendo todas las barreras del protocolo y la invisibilidad. Se arrojó al suelo de rodillas junto a la silla de Gaspar, agarrando a Elena por el brazo con una fuerza protectora y desesperada. «Señor Sterling, perdóneme», suplicó Emilia. Su voz estaba completamente quebrada por el llanto y el terror. Las palabras salían de su boca a tropezones, ahogadas por la falta de aire. «Por favor, se lo ruego por lo que más quiera, no me despida. Hubo una emergencia terrible. La guardería se inundó esta madrugada. No tenía a dónde llevarla, no tengo a nadie más». Emilia apretó a Elena contra su pecho, temblando como una hoja en la tormenta. «Le juro por mi vida que nos vamos ahora mismo. Le juro que nunca volverá a pasar. No me quite mi trabajo. Por favor». Emilia cerró los ojos con fuerza, encogiendo los hombros, esperando el grito de furia. Esperando la orden fría, cruel y definitiva, que la dejaría en la calle esa misma mañana. Esperando el final absoluto de su frágil estabilidad y el comienzo de su ruina. Pero el grito nunca llegó. El silencio en la inmensa habitación se volvió denso, pesado, casi palpable en el aire. Gaspar apartó lentamente la mirada del ventanal y bajó los ojos hacia la mujer que sollozaba arrodillada en su alfombra. Observó sus manos, agrietadas y enrojecidas por los productos químicos de limpieza. Observó el terror genuino y crudo en su rostro, un miedo a perderlo todo que él conocía muy bien. Luego miró a la niña, que seguía tranquila, sosteniendo su dibujo de la flor morada con sus pequeñas manos. Los ojos fríos, oscuros y endurecidos de Gaspar Sterling mostraron la primera microfractura de humanidad en más de un año. Algo profundo en el fondo de su alma congelada acababa de ceder, agrietando el hielo de su aislamiento. Gaspar levantó una mano temblorosa, pidiéndole a Emilia que guardara silencio. La miró directamente a los ojos, llenos de lágrimas, y pronunció unas palabras que reescribirían el destino de todos. «Por favor, deja que se quede». Emilia parpadeó, incapaz de procesar el sonido de esas palabras. El aire en la inmensa habitación parecía haberse detenido por completo. Gaspar Sterling, el hombre que había despedido a docenas de empleados por el simple ruido de sus pasos, la estaba mirando con una extraña suavidad. No había ira en su rostro pálido y cansado. Solo había una profunda y silenciosa súplica. Emilia aflojó lentamente el agarre sobre el brazo de su hija. Elena, ajena a la tormenta emocional que acababa de ocurrir, le ofreció el dibujo de la flor morada a Gaspar. El millonario extendió su mano derecha, temblando levemente por el esfuerzo, y tomó el papel arrugado como si fuera un documento invaluable. Emilia asintió torpemente, secándose las lágrimas con el dorso de la mano,
y retrocedió hacia la puerta sin dar la espalda. Los días siguientes transformaron la dinámica de la fortaleza de Bel Air de una manera que nadie podría haber anticipado. La presencia de la niña comenzó a descongelar el ambiente estéril y clínico de la mansión. Cada mañana, Emilia cruzaba las puertas de servicio con el corazón un poco menos oprimido. El secreto de Elena ya no era un motivo de terror, sino un acuerdo silencioso entre los habitantes de la casa. El inmenso silencio de los pasillos fue reemplazado gradualmente por el eco lejano de unos pequeños zapatos de lona. La vida, en su forma más pura y caótica, había invadido el mausoleo. En la cocina industrial de acero inoxidable, el cambio fue absoluto. Diego, el chef peruano de 40 y tantos años, había pasado los últimos meses cocinando dietas estrictas y desabridas en total soledad. Extrañaba profundamente a su propia familia en Lima, una herida que el alto salario nunca pudo cerrar. Ahora, cada tarde, sentaba a Elena en uno de los altos taburetes de la isla central. Le daba pequeños trozos de masa para que jugara mientras él preparaba la cena. Diego le enseñaba los nombres de las verduras en español, riendo a carcajadas cuando la niña intentaba pronunciar palabras difíciles. El aroma a especias cálidas, a canela y a pan recién horneado comenzó a flotar por los pasillos, ahuyentando el olor a desinfectante de hospital. En los inmensos jardines traseros, la escena era igualmente irreal. Héctor, el viejo jardinero de 60 años, había pasado décadas cuidando los rosales, en un silencio melancólico. Su única compañía era Churro, un viejo perro perdiguero de pelo dorado, tan dócil y lento como su dueño. Ahora, bajo el sol brillante del invierno californiano, Elena corría por el césped perfectamente cortado. Churro se había convertido en su guardián personal y en su almohada gigante. Héctor los observaba desde la distancia, apoyado en su rastrillo, con una sonrisa que le arrugaba las comisuras de los ojos. Incluso el señor Vance, el estricto administrador de precisión militar, sufrió una transformación silenciosa. Durante sus rondas de inspección, fingía no ver los crayones olvidados en las mesas de caoba. Una tarde, un paquete misterioso llegó a la entrada de servicio desde una de las jugueterías más caras de Beverly Hills. Vance lo abrió en privado y dejó un oso de peluche de felpa suave en el cuarto de descanso del personal, sin decir una sola palabra. Pero la conexión más profunda y transformadora ocurría todos los días en el ala este. Elena había convertido su visita a la habitación de Gaspar en un ritual sagrado. Cada tarde, empujaba la pesada puerta de roble y entraba con la confianza de quien llega a su propio hogar. Para Gaspar, estas visitas se convirtieron en su única razón para abrir los ojos por la mañana. El dolor físico de la esclerosis múltiple seguía allí. Las punzadas en sus piernas y la fatiga aplastante no habían desaparecido, pero el sufrimiento psicológico, la oscuridad asfixiante de su depresión, comenzó a disiparse. La inmensa pantalla plana de su habitación, que antes solo mostraba gráficos de la bolsa de valores y noticias financieras, ahora proyectaba documentales de la naturaleza. Una tarde lluviosa, ambos miraban un programa sobre las profundidades del océano. La pantalla mostraba a una madre pulpo, cuidando sus huevos en la oscuridad helada, sin comer durante meses para proteger a sus crías. El narrador explicaba el sacrificio absoluto del animal, que daba su propia vida, para que la nueva generación pudiera nacer. Elena, sentada en su taburete de terciopelo, señaló la pantalla con su dedo pequeño. «Es como mi mamá», dijo la niña sin apartar la vista del televisor. «Ella trabaja mucho para mí, y a veces no cena para que yo coma el postre». Gaspar sintió un nudo apretado en la garganta. La inocencia de la observación lo golpeó con la fuerza de un tren de carga. Cerró los ojos, y por primera vez en años, dejó que los recuerdos de su propia infancia inundaran su mente. Recordó el este de Los Ángeles, mucho antes de los trajes a medida y las cuentas bancarias con 7 ceros. Recordó los azulejos azules de la pequeña piscina de plástico en el patio de su abuela. Recordó el olor a cloro mezclado con el aroma de las tortillas de harina recién hechas en el comal. Recordó a su propia madre, trabajando dobles turnos limpiando oficinas en el centro de la ciudad para pagar su educación. Gaspar se dio cuenta con un dolor agudo de que, en su carrera por conquistar el mundo corporativo, había borrado a las personas que lo construyeron. Había despreciado su origen, asumiendo que la vulnerabilidad era una debilidad que debía ser erradicada. Esa tarde, mientras Elena dormitaba apoyada en el brazo de su silla de ruedas, Gaspar lloró en silencio.
Fueron lágrimas calientes, amargas y profundamente purificadoras. A partir de ese día, Gaspar comenzó a ver a Emilia de una manera completamente distinta. Ya no era un fantasma con uniforme gris que limpiaba el polvo de sus muebles. Era un ser humano de carne y hueso, una guerrera silenciosa que sostenía el mundo de su hija sobre sus hombros cansados. Una mañana, mientras Emilia limpiaba los inmensos ventanales, Gaspar rompió la regla del silencio. Le preguntó a qué hora se levantaba cada día. Emilia, sorprendida y nerviosa, detuvo su trabajo y respondió con voz temblorosa. A las 4:30 de la mañana, señor. Gaspar asintió lentamente, procesando la información. Le preguntó sobre los autobuses, sobre el costo del alquiler en Boyle Heights, sobre sus sueños antes de llegar a este país. Al principio, las respuestas de Emilia eran cortas y defensivas, temiendo que fuera una trampa para despedirla. Pero la voz de Gaspar era suave, grave y desprovista de cualquier superioridad. Poco a poco, la madre agotada dejó caer sus defensas. Le habló de su pequeño pueblo en México, de la falta de oportunidades y del miedo constante a que una enfermedad borrara sus escasos ahorros. Le explicó la matemática paralizante de ser pobre en una ciudad diseñada para los ricos. Un respeto profundo, silencioso y mutuo, comenzó a crecer entre el multimillonario roto y la madre inquebrantable. Eran dos sobrevivientes de mundos opuestos, unidos por la presencia luminosa de una niña de 3 años. El punto de inflexión definitivo ocurrió una semana antes de Navidad. Emilia había perdido de vista a Elena durante unos minutos y la buscó frenéticamente por el ala este. Al llegar a la puerta entreabierta de Gaspar, se detuvo en seco, conteniendo la respiración. La escena frente a ella la sacudió hasta lo más profundo de su alma. Gaspar estaba recostado en su silla reclinable, profundamente dormido. Sobre su pecho, acurrucada como un pequeño ovillo, dormía Elena. El brazo débil de Gaspar rodeaba protectoramente la espalda de la niña. Sus respiraciones estaban perfectamente sincronizadas, subiendo y bajando en un ritmo pacífico. Era un momento de vulnerabilidad tan pura, tan desprovista de las barreras del dinero y la clase social, que Emilia tuvo que taparse la boca para no sollozar en voz alta. Esa misma noche, después de que todos se retiraron, Gaspar pidió que le acercaran su teléfono personal. El aparato se sentía pesado en su mano temblorosa. Marcó un número que no había tocado en más de 2 años. Escuchó el tono de llamada 1, 2, 3 veces. Cuando una voz mayor y cansada respondió al otro lado de la línea, a Gaspar se le quebró la voz. «Hola, mamá», susurró en la oscuridad de su inmensa habitación. «Soy yo». Faltaban exactamente 3 días para la Navidad. El clima en Los Ángeles era inusualmente frío, con una lluvia fina que lavaba las calles de la ciudad. Dentro de la mansión, el ambiente estaba cargado de una extraña anticipación. La habitación de Gaspar había sido reorganizada por completo. A petición suya, el señor Vance había movido su pesado escritorio de caoba frente al gran ventanal. Ahora, Gaspar podía sentarse allí y observar directamente el jardín donde Elena jugaba con el viejo perro. Esa mañana, el señor Vance se acercó a Emilia en el pasillo principal. Su rostro mantenía la misma expresión estoica de siempre, pero sus ojos tenían un brillo inusual. «El señor Sterling solicita su presencia en su oficina de inmediato», dijo Vance con voz formal. El estómago de Emilia se encogió violentamente. Los viejos hábitos y los terrores arraigados son difíciles de borrar. A pesar de la calidez de las últimas semanas, el miedo al despido volvió a apoderarse de ella. Se secó las manos húmedas en su delantal y caminó por el largo pasillo del ala este, sintiendo que iba hacia una ejecución. La puerta estaba abierta. Gaspar estaba sentado detrás de su escritorio. Su cuerpo seguía frágil, sus hombros estaban hundidos bajo el peso de su enfermedad, pero sus ojos estaban vivos. Había un fuego en su mirada que Emilia nunca había visto antes, una determinación absoluta. Sobre la superficie de madera pulida, había una pila de gruesos documentos legales, impresos en papel de alta calidad y sellados con tinta azul. «Siéntate, Emilia», pidió Gaspar, señalando la silla de cuero frente a él. Emilia obedeció, sentándose al borde del asiento, con las manos entrelazadas sobre su regazo para ocultar su temblor. Gaspar empujó el primer documento hacia ella. «No estás despedida», dijo de inmediato, leyendo el terror en el rostro de la mujer. Emilia soltó un suspiro tembloroso, cerrando los ojos por un segundo. Gaspar continuó hablando con una voz firme y resonante.
He ordenado al Departamento de Recursos Humanos que reestructure tu contrato a partir de hoy. Tu salario ha sido ajustado. Ya no cobrarás por horas. Tendrás un sueldo anual fijo, seguro médico completo para ti y para Elena, y un fondo de retiro. Emilia miró los números impresos en la primera página y sintió que la habitación daba vueltas. Era una cantidad de dinero que cambiaba la vida, una cifra que borraba de un plumazo la ansiedad de las madrugadas y el miedo a los desalojos. Pero Gaspar no había terminado. Empujó el segundo documento, un fajo de papeles mucho más grueso, hacia el centro del escritorio. Esto es lo verdaderamente importante, dijo, bajando el tono de voz. Durante las últimas 2 semanas, mis abogados han estado trabajando en secreto. He comprado un edificio comercial vacío en el corazón de Boyle Heights, a solo 4 cuadras de tu apartamento. Emilia abrió los ojos de par en par, incapaz de articular una sola palabra. Gaspar apoyó sus manos débiles sobre los papeles. He creado una fundación sin fines de lucro, y he financiado completamente la construcción y operación de un centro de cuidado infantil de primer nivel. Me he asociado con educadores locales para administrarlo. El centro atenderá a 60 familias de clase trabajadora del barrio. Estará totalmente subsidiado. Nadie tendrá que pagar un solo centavo. Y, por supuesto, Elena tiene un lugar permanente asegurado allí hasta que comience la escuela primaria. El silencio que siguió a esta revelación fue ensordecedor. Emilia miró los documentos. Luego miró el rostro de Gaspar, buscando alguna señal de que esto era una broma cruel. Pero solo encontró una sinceridad absoluta. La barrera de contención emocional de Emilia finalmente se rompió. Se cubrió el rostro con ambas manos y comenzó a llorar. Eran sollozos profundos, guturales, el sonido de una mujer que había cargado el peso del mundo durante años y de repente sentía que se lo quitaban de los hombros. ¿Por qué? Logró articular entre lágrimas, mirándolo con los ojos enrojecidos. ¿Por qué hace todo esto por nosotras? Gaspar se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando los codos en el escritorio. Su voz se llenó de una gravedad melancólica, pero profundamente cálida. No es lástima, Emilia, te lo aseguro. Es egoísmo puro. Yo estaba sentado en esta habitación, amargado, odiando al mundo y esperando pacientemente mi propia muerte. Había construido muros tan altos que ni siquiera la luz del sol podía entrar. Y entonces, una niña de 3 años con coletas disparejas empujó mi puerta, me miró a los ojos y me dijo que tenía una cara triste. Gaspar sonrió, una sonrisa genuina que le iluminó el rostro cansado. Ella derribó mi fortaleza sin ningún esfuerzo. Y tú, Emilia, tú te quedaste a limpiar mi desastre cuando todos mis supuestos amigos y socios huyeron al primer síntoma de mi debilidad. Me recordaron que todavía estoy vivo. Me recordaron que el dinero que acumulé no sirve de nada si no puede arreglar las cosas que realmente importan. Tengo mucho más que darle a este mundo antes de irme, y ustedes me mostraron por dónde empezar. La noche de Nochebuena descendió sobre Los Ángeles. Afuera, la ciudad despiadada seguía su curso frenético. Un mar de luces rojas y blancas en las autopistas, de gente corriendo y de soledades compartidas. Pero dentro de la mansión de Bel Air, las reglas habían desaparecido para siempre. El inmenso comedor formal, que había estado cubierto de polvo durante años, estaba iluminado por docenas de velas cálidas. Diego había preparado un banquete espectacular, mezclando los sabores tradicionales de Perú con los clásicos navideños. Héctor estaba sentado a la mesa, riendo a carcajadas de una historia que contaba el chef. El señor Vance había dejado su traje estricto y llevaba un suéter de lana, sirviendo copas de vino con una sonrisa relajada. Emilia estaba sentada junto a Gaspar, compartiendo el pan y la sal como iguales, sin uniformes ni miedos. En la cabecera de la mesa, Gaspar Sterling respiraba sin dolor. Su cuerpo seguía roto, su enfermedad seguiría su curso implacable, pero su alma estaba completamente curada. En sus brazos, profundamente dormida, descansaba Elena. La niña llevaba una corona de papel dorado torcida sobre su cabeza. Gaspar acarició suavemente el cabello de la pequeña, sintiendo el calor de su respiración contra su pecho. Miró a las personas reunidas en su mesa, la extraña y hermosa familia que había nacido de la desesperación y la empatía. Había encontrado su salvación en el lugar más inesperado. Y arriba, en la mesa de noche de su habitación principal, enmarcado en cristal de museo, descansaba el dibujo de una flor morada hecha con crayones gastados. Era,
sin lugar a dudas, el activo más valioso que el multimillonario había poseído en toda su vida.